número 13. Usted puede encontrar allí que es un librito que se encuentra en el Nuevo Testamento de las Biblias. Toda Biblia que pueda tener se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no es cierto? No es de suma importancia decir eso ahora, simplemente que el libro de Hebreos lo puede encontrar en el Nuevo Testamento, capítulo 13, y leamos allí un versículo que puede traer a nuestras vidas hoy una breve reflexión y, como decía, encaminarnos a la palabra de Dios. Capítulo número 13, versículo número 14 de el libro, carta a los Hebreos. Dice de la siguiente manera, son unas simples palabras, es poquito, pero su significado es grande y la palabra de Dios por sobre todo es profunda. El versículo número 14 del capítulo 13 de la epístola a los Hebreos dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente. Y hay una coma allí, un momento para, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén. Tan simple como eso. Allí el apóstol Pablo, o quien fuera el escritor de esa epístola, no es conocido más, el Espíritu Santo, podemos decir, ¿verdad? En unas palabras, allí hablando sobre Cristo, en ese último capítulo, haciendo la conclusión de aquel texto de los Hebreos, en donde muestra el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, en donde muestra la vida de nuestro Salvador a los hebreos, pero en sí a todos, como el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Primeramente, de renovar su pacto. ¿Cuál es su pacto? Que podemos entrar a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias. Por eso hoy decía, compartimos un evangelio, somos evangélicos, pero no vale un título. No vale el título de yo soy predicador, o yo soy cantor, o yo soy músico, sino más bien la vida, ¿verdad? El ejemplo de la vida, las actitudes, y aún más que eso, el imitar la presencia de Dios, la imagen de Dios, la vida de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué dice allí el versículo y por qué hacía esa lectura como una breve reflexión? El apóstol Pablo, o quien fuera el escritor, una vez más lo digo, hablaba allí sobre el culto y los cristianos, la vida, y en cierta manera culmina esa parte del capítulo diciendo que una ciudad. ¿Por qué no tenemos una ciudad aquí? O en otras maneras, en unos versículos antes dice, capítulo 10, versículo 34, ustedes y todos nos compadecemos de los pobres, nos compadecemos de aquellos que sufren, sabiendo que nosotros tenemos una mejor y perdurable herencia, porque nos es encomendado ser de esa manera, actuar de esa manera y marcar una diferencia en el mundo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque como nuestro hermano Velar leía ese primer versículo, tenemos un Dios que hace milagros. La vida de cada uno, quizá de nosotros, demostrará milagros. O quizá no un milagro de sanidad, pero sí un cambio de vida. Quizás podemos relatar nuestras historias de vida y cada uno tiene falencias. Yo aquí, siendo el más chico, 19 años tengo, siendo el más chico, aún así puedo relatar falencias, pero siempre tenemos, como dice allí, versículo 34, capítulo 10 de los Hebreos, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, este versículo número 14 del capítulo 13 de la epístola a los Hebreos. Buscamos la porvenir, dice. Todo lo que nosotros hacemos, compartimos a través de este vivo la palabra de Dios, adoramos, compartiendo a su vez también el deseo de que llegue a su vida la presencia de Dios, que pueda sentir
el bien de la salvación, que pueda sentir una seguridad, que pueda pasar aún un momento, el momento que esté viendo esté vivo, y pueda tomar a consideración este Dios que predicamos. Es decir, buscamos lo porvenir. No nos guiamos por el mundo, por la vida de hoy, por lo perecedero, sino como dice el versículo del capítulo 10, la herencia permanente y duradera que tenemos. Hoy puede pasar la vida, pueden pasar los lindos momentos, como dice el Antiguo Testamento. Hay un tiempo para la alegría, hay un tiempo para el llorar, hay un tiempo para cantar, hay un tiempo para callar, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Pero en esta vida, mi hermano y mi hermana, querido amigo, querida amiga, prácticamente todo es perecedero. Decía el escritor del Eclesiastés, dijo el predicador: vanidad de vanidades, vi que todo es vanidad, aún mi misma vida. Querido hermano, haz una oración conmigo y estaremos ya dejando al predicador. A los hermanos aquí y a ti que estás del otro lado, te invito a cerrar tus ojos, quizás levantar tus manos.